porque vamos a comenzar a grabar. Hoy día, mis queridos alumnos del segundo año B, vamos a iniciar con un nuevo tema. Ya nosotros hemos estado dando ya previa a la clase la motivación del caso y decíamos, hacíamos varias comparaciones y decíamos qué cosa es lo que vamos a estudiar el día de hoy. El tema del día de hoy, entonces, a ver todos, me dicen, ¿cuál será? ¿A qué nos estaremos refiriendo? Vamos a estudiar el texto literario. El texto literario. A ver, aquí vamos a ver. Muy bien. Ahora sí, vamos a estudiar el texto literario. Entonces, ya más o menos tú te vas imaginando qué cosa será el texto literario, ¿verdad? A ver, ¿qué se necesita para un texto literario? Y aquí con este gráfico he querido demostrarte, ¿no? Lenguaje, vamos a utilizar lenguaje, o sea, el idioma, la lengua nuestra, una lengua que se entiende, en este caso el español. Recursos, vamos a utilizar ¿qué recursos? Recursos literarios, o sea, palabras bonitas. También géneros. Si tú, por ejemplo, Vigil, por ejemplo, compone un poema, escribe un poema, será un género literario. Pero si ahí, por ejemplo, nos cuenta una historia, será otro género. Pero por ahí de repente Luca se le ocurre decir, bueno, esta pequeña historia lo quiero convertir en teatro, lo quiero representar para mis compañeros del segundo B. Entonces tengo que escribir cómo tiene que participar Diana, cómo tiene que participar Gabriela, qué papel le voy a dar a, no sé, pues a Ruth, a Etam, qué sé yo, les voy a dar sus papeles. Entonces cada uno me tiene que decir esto. ¿Qué estaría haciendo? Composición literaria, pero de otro género, ya eso será dramaturgo, teatro. Entonces mira, si ustedes se están dando cuenta, dentro de los textos literarios también hay otros géneros. Entonces vamos a el día de hoy a definir ya en definitiva qué cosa es un género, o perdón, qué cosa es un texto literario. ¿Qué es un texto literario? Es todo escrito, dicen, hasta aquí coincidimos. Es todo escrito perteneciendo a algún género. O sea, puede ser una poesía, una carta, puede ser un cuento, puede ser una leyenda, puede ser un mito, puede ser, como acabamos de decir, una obra de teatro. Entonces, un texto literario es todo escrito perteneciendo a algún género propio de la literatura. Se trata de expresar el arte a través de las palabras. Ah, profesor. Entonces, usted lo que nos decía, o yo involuntariamente expresaba bonito, utilizaba palabras bonitas para escribir esa carta a mi mamá que se encuentra lejos. Ah, voy a también utilizar otras palabras para hacer muy bonito mi cuento. Ah, profesor, eso es arte. Eso es arte. Pero ese arte, ¿de qué estás utilizando? Estás utilizando las palabras. Se quedó congelado un rato. Sí, un ratito, sí, ya se está solucionando. Sí, pero a veces el internet. Muy bien, así me tienen que pasar la voz para que yo... Muy bien, eso significa que están atentos. Hay un... No sé, parece que es corredor de esto, ¿cómo se llama? De los que corren en los desiertos. Hay un motociclista que su moto está, pero no sé qué hay. Entonces decíamos, a ver, entonces decíamos, mis queridos alumnitos, que
El texto literario es todo escrito perteneciendo a algún género propio de la literatura. ¿Cómo es esto, profesor? Yasmín Rasguamán le pone tardanza a Gabriela. Acaba No, de ingresar. profesor, yo estoy aquí, profesor, desde la mañana estoy entrando a la cosa que entré cuando mi hermana su nombre y por eso estoy... Ah, ya, pues hija, pero como ahí me aparece el nombre, me pide para ingresar, entonces por eso ya digo, está bien, está bien. Entonces seguimos. Es un texto literario, es todo escrito. Ah, hasta ahí, profesor, pero acaba de decir todo escrito. Que, o sea, también un volante también es. No, seguimos leyendo. Perteneciendo a algún género propio de la literatura. Ah, ya, entonces puede ser un cuento, puede ser un mito, puede, etc. Ah, qué bien, qué bien. Se trata de expresar el arte a través de las palabras. Ah, cuando entonces yo comienzo a componer un poema, o cuando leo un libro de cuentos, ¿eso es arte, profesor? Eso es arte. Por eso es la literatura. Por tanto, al hablar de textos literarios, nos estamos refiriendo a la literatura en general. Se acabó. Entonces, los textos literarios es literatura, profesor. Pero ya como tú ya sabes qué es literatura, ya pues puedes seguir definiendo, ¿no? Ah, ¿y por qué dices que es literatura? Porque la literatura es un arte a través de las palabras. Muy bien. En cambio, el diccionario define a la literatura en los siguientes términos. A ver, ¿qué cosa dice el diccionario? Literatura, arte que emplea como medio de expresión una lengua. Ahí está. A propósito, mis queridos alumnitos, ¿el diccionario será un texto literario? No, Sí, profe, es un Profe, texto informativo sí, también. profe, un texto. es informativo. Quedó clarito, muy bien, quedó clarito. Entonces el diccionario no es un texto literario. Son pues para saber los significados de las palabras. ¿Qué arte va a haber Te ahí? da información. Claro, muy bien, de información, de conocimientos, etcétera. Entonces, lo que yo quiero, mis queridos alumnitos, es que tú ya conozcas muy bien qué es un texto literario. No es cualquier texto, no es cualquier texto. Entonces, allí ya tenemos puntos, situaciones, cosas a nuestro favor. ¿Qué características debe tener o tiene un texto literario? Es subjetivo. La finalidad del texto es puramente artístico. Claro. En cambio, si yo, por ejemplo, si tú, por ejemplo, encuentras una propaganda de las pizzas que recién han abierto una pizzería cerca de mi casa y están mandándome volantes, me dicen la promoción del 2x1, que solamente por hoy día viernes, por inauguración y a precios cómodos, haga su delivery. Ahí no hay nada de subjetivo. Ahí al contrario las cosas son verdad. ¿Es verdad, sí o no? Sí, pues el día de hoy Sí, van a profe. vender, han inaugurado y cuando tú vas efectivamente. Ese no es un texto, no es un texto literario. En cambio, si tú, por ejemplo, lees un cuento, sí es subjetivo. ¿Por qué? Porque allí hay bastante imaginación, hay creatividad. Están utilizando palabras que a veces, de repente, para explicarnos mejor, está utilizando el autor. Pero aparte también está utilizando, ¿qué cosa? Imaginación. Y como ya la clase pasada te había dicho, ¿qué cosa es un cuento? Un cuento puede ser real con algo de realidad, con algo de ficción, Imaginación. muy de imaginación, muy bien, muy bien. Pero otra característica también, digamos, de lo que es el texto literario es de que hay libertad absoluta en los estilos. O sea, tú puedes escribir con cualquier estilo, no necesariamente como Mario Vargas Llosa escribe, como Gabriel García Márquez escribe, o como cualquier otro escritor, Abraham Valdelomar. No, no. Tú puedes tener, o cualquier escritor que quisiera escribir, puede tener su estilo propio y su tono de redacción. Por ejemplo, hay otros que de repente son más directos al contarnos un cuento, ¿no? Si, por ejemplo, es un cuento de terror, un cuento de misterio, pues esa redacción debe de ser directo, fuerte, ¿sí o no?
No vas a decir, el dulce monstruo se presentó en una noche bien bonita, en donde todos estábamos felices. ¿Así será? No, No, pues, porque debe de haber algo de miedo o suspenso. claro, debemos de tener bastante miedo, tienen que ponernos. ¿Ya el Céspedes ha estado en clase? Alumnos, y a él, Céspedes, me está pidiendo admitir, lo estoy admitiendo. Sí, profesor, sí ha estado en clase. Ya, muy bien, entonces, ya el internet los está botando. Entonces, de esa manera vamos desarrollando lo que es el texto literario. Pero dice también, frecuenta el uso de figuras literarias, tales como la metáfora, la comparación. Por ejemplo, yo voy a escribir mi carta cuando me despedí de mi mamá, imaginariamente, ¿ya? Cuando me despedí de mi hija, ¿no? Me puse tanto a llorar, cuando me alejé, me iba a seguir mis estudios a la gran capital, y de tanto llorar hasta los montes, los cerros también se sentían tristes. ¿Qué acabo de decir? ¿Qué acabo de señalar? A ver, ¿qué se han dado cuenta? ¿Alguien me puede decir? De repente repito nuevamente. Ya, yo estoy imaginariamente escribiendo mi carta a mi mamá. Y le digo en la carta, ¿no? Mamita, el día que yo me alejé de ti, en el interín, en el transcurrir, veía y lloraba. Y tras lloraba y lágrimas me caían. Y cuando miraba hasta los cerros, hasta los montes, se ponían tristes. A ver, ¿qué cosa he dicho? ¿Un poema? No, es una carta. Pero, ¿qué cosa he utilizado? A ver, ¿qué cosa he utilizado? Ficción y realidad, profe. Ficción y realidad. Sentimiento, realidad. Pero ahí hay unas palabras. Ficción. Unas palabras he utilizado, unas palabras. ¿Qué palabras bonitas he utilizado para que imagínense, ¿no? Esa última parte especialmente. A ver. Ya, todavía no se dan cuenta porque todavía de repente no estudiamos. He utilizado una figura literaria, mis queridos alumnos. Las figuras literarias es como cuando mamá se pone a cocinar y dice, uy, hoy día qué cocinaré. A ver a mi hijito, qué cosa, a mi hijita, ¿qué le gusta? Le voy a hacer su plato preferido. Entonces mamá echa a andar, ¿qué cosa? Todas las especerías, todos los condimentos, los aderezos, echa para que esa comida que le gusta tanto a su hijo o a su hija, se le salga rico. Entonces, las figuras literarias para un escritor, o para uno que está escribiendo, es eso, mis queridos. Para que sea más triste, más penoso, utilizamos palabras. Como por ejemplo, yo tanto lloraba, decía, que hasta los montes y los cerros también lloraban. ¿Será cierto eso? No, porque el cerro y el monte no llora. Claro, pues, claro. Pero cuando yo redacto, cuando yo hago un texto literario, eso es posible. Decir es posible, como acabo de decirlo. Hasta los montes y los cerros lloraban, porque yo estaba llorando, porque me alejaba de mi mamá, ¿no? Entonces imaginémonos eso. Eso es una figura literaria. Cuando en un texto literario siempre vamos a encontrar el uso de figuras literarias, como la metáfora, la comparación, etc. Variedad de géneros, sí, puede ser un cuento, puede ser una leyenda, puede ser, y eso está dentro de lo narrativo. Pero también puede ser un ensayo, por ejemplo, de que yo voy a contar, voy a explicar de una manera muy pedagógica, muy bonito,
acerca de lo del COVID-19. Oye, qué bonito texto, qué bonito artículo ensayístico. O de repente también lírico, una poesía, un poema. Puede ser también ficción y realidad entremezclada. Ficción y realidad entremezclada. Entonces, cuando damos pie a todo esto, mis queridos alumnitos, estamos hablando de las características de un texto literario. Ahora, ¿cómo están clasificados los textos literarios? ¿Cómo están clasificados? ¿No? Merece un estudio detallado y profundo, porque hay mucha variedad de texto literario. Es muy grande, es inmenso. Y cada uno, por cierto, mis queridos alumnitos, se activó el chat. Incluso lo escucho bajo porque la lavadora está que, ya Dianita ya. Trata de que... No, profe, se escucha bien. Ya, no, que ella me está diciendo porque su lavadora está funcionando. Entonces decíamos, tiene sus propias características cada texto literario. También, por ejemplo, hay del género narrativo. Mayormente los del género narrativo, mis queridos alumnos, el texto literario es más extenso, porque es un cuento, es una leyenda, ¿no? Es una novela literaria, ¿no? Y una lista de obras, hay muchísimos, en el género narrativo hay muchísimos que son diferentes en su estructura y estilo. Por ejemplo, si tú lees la novela, ejemplo, ¿ya? La novela de la Odisea o de la Ilíada de Homero, por ejemplo, es diferente a quien hemos leído El Caballero Carmelo, por ejemplo, de Abraham Valdelomar. ¿Verdad? Así, apague nomás mientras todavía estoy explicando y después vuelvo a aprender cuando digan que activen sus cámaras. Muy bien, Ruth. Entonces, allí, por ejemplo, vamos viendo. O sea, de acuerdo a la obra, no todos son iguales, son diferentes. ¿Por qué? Por su estructura y estilo. Homero escribió muy diferente a Abraham Valdelomar. Abraham Valdelomar escribe muy diferente a César Vallejo. César Vallejo escribe muy diferente a Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa escribe muy diferente a... Cada uno tiene su estilo de escribir, profe. Exacto. Entonces, allí encontramos, así están divididos los textos literarios. Ejemplo, acá tenemos un ejemplo bien claro de qué cosa es un texto literario. ¿Qué cosa es un texto literario? A ver, veamos. Ejemplo, ¿no? Del salón, ahora escuchen, escuchen por favor, porque su intervención es muy importante en este texto literario. Mire, es unas cuantas líneas, pero es un texto literario. Ahora, usted me va a decir por qué es un texto literario, ¿ya? ¿Por qué es un texto literario? Voy a leer. Del salón en el ángulo oscuro, de su dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta, y polvo veíase el arpa. Cuánta nota dormía en sus cuerdas, como el pájaro duerme en la rama esperando la mana. Perdón, un ratito, a veces suele pasar esto en vivo. Aquí está ¿qué pasa, mi Lucianita? ¿Qué desea? ¿Qué, Lucianita? ¿Qué, mamacita? ¿Qué quieres? Que la habrán sido después. Después estoy trabajando. ¿Ya? Ya, mamacita. Sí, esto suele pasar, pero es parte de... Entonces, a ver, retornamos. Ya con las disculpas del caso, mis queridos alumnos, pero estamos en vivo. ¿Ya? Entonces, y está grabándose. Uy, me olvidé poner pausa. Pero bueno, ya. Les voy a decir, leer este texto literario, escúchame bien, este texto literario en la que al final le voy a preguntar por qué es un texto literario. A ver, todo lo que le he dicho, todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos conversado, usted me va a decir por qué este texto es un texto literario. Comienzo entonces a leer. Del salón en el ángulo oscuro, de su dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo veías el arpa. Cuánta nota dormía en sus cuerdas como el pájaro duerme en la rama esperando la mano de nieve que sabe arrancarlas. ¡Ay! Pensé.
¿Cuántas veces el genio así duerme en el fondo del alma y una voz, como Lázaro, espera que le diga, levántate y anda? A ver, hay dos tipos de pregunta. Escúchame bien, acostúmbrate ya tú a contestar en base a eso. Hay dos tipos de pregunta. La primera es, ¿qué cosa nos quiere decir este texto? ¿Claro? Eso no. Ya, si quieres tú combinas. La otra pregunta es, ¿por qué es un texto literario de lo que acabamos de leer? Esta composición. Ahora sí, por favor, su intervención de ustedes. Porque es un texto literario porque contiene emociones y Contiene sentimientos, figura- emociones. Contienen sentimientos y Sentimientos, palabras. Contiene sentimiento y palabra. Ojo, palabras también utilizan cualquier texto, otro texto. Tiene Emociones, lenguaje, profesor. tiene género. Pero tiene Por ahí, género. género Tiene literario. género. Claro. ¿Qué género será? Todavía no. ¿Lírico? Muy bien, está entre lírico y narrativo. Muy bien. Mira, todavía no les he enseñado los géneros, aunque el año pasado vimos algo, pero ahora mira, ya estamos adelantando. Claro, es narrativo y también es lírico, ¿no? Muy bien. ¿Y por qué más será un texto literario? porque tiene imaginación. Porque hay mucha imaginación. ¿Por qué más? Figura literaria. Porque hay figura... ¡Ah, muy bien! A ver, mi querida alumnita, tú misma, para ponerte ya tu nota. ¿Quién es la que está ahí? ¿Quién es la que está diciéndome, por favor? Yo fui segura, profesor. A ver, Diana Segura. A ver, Diana. ¿Por qué hay una figura literaria? ¿Cuál será la figura literaria? No me digas qué figura literaria, porque eso lo vamos a estudiar luego. Pero a ver, ¿dónde? Sobre lo que dijo que en su interior hay una voz que le llama como levántate. Ah, podría ser eso. Pero ahí hay una comparación, ¿no? ¿Qué cosa y qué cosa está comparando? A ver. Con lo que acaba de decir Diana. ¿Hay alguna voz dentro de su alma que dice levántate, levántate y anda? A ver, mis queridos alumnitos, está bien a su participación. Ahora, la otra pregunta sería, ¿qué es lo que nos ha querido decir el autor en este texto? A ver, ¿qué cosa nos ha querido decir? ¿Se puede entender? ¿Se puede decir? A ver, yo te digo de pronto, a ver, mi querido alumno tal, o mis alumnos del segundo B, hágame un pequeño resumen de este texto literario. Pues usted me tiene que decir cuál es la intención del autor. ¿Qué cosa nos ha querido decir el autor con este texto? Darnos un mensaje. ¿Qué tipo de mensaje? A ver. Como por ejemplo. ¿De lo que siente? Que puede ser. A ver, ¿qué más? Ahí Siente está. lo que le ha pasado Del salón, profe. en su vida. La comparación, profe. ¡Ay, Artur Chirino! Muy bien, la comparación ha utilizado el autor como figura literaria. Muy bien. Claro, mira, si tú todavía no logras entender el texto, yo lo tengo que volver a releer. Así se aprende. Releo, hasta más o menos entender. Mira, Artur Chirino ya se ha dado cuenta. Acá, por ejemplo, dentro de esta bonita composición, de este bonito texto literario, el autor ha utilizado la comparación, miren. ¿Qué cosa ha comparado? Arpa con el pájaro que duerme, ha comparado con el alma que uno tiene. Ejemplo, ¿qué dice del arpa? No dice que el arpa está tirado en un rincón y se está polveando. No dice eso. La literatura, el arte de la literatura, él dice, ¿no? Del salón en el ángulo oscuro, de su dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veías el arpa. En otras palabras, esa arpa está tirado allí, está abandonado. ¿Ok? Pero acá utiliza el arte. ¿Cuánta nota dormía en sus cuerdas como el pájaro? Como el pájaro duerme en la rama esperando la mano de nieve que sabe arrancarlas. Muy bien. ¿El arpa qué emite? Si tú lo sabes tocar, ¿qué cosa emite? Armonía. Sonido.
Sentimiento, emoción. Armonía, sonido, ¿verdad? Y cuando, Melodía, profe, cuando el pajarito o el pájaro deja de dormir y está alegre, ¿qué emite también? Canto, ¿no? Canto de un pájaro, es hermoso. El triar está, ¿no? Ahí lo tenemos, miren. Entonces ahí acá hay dos comparaciones ya. Pero dice que nosotros también tenemos. Y acá le llama, dice, en esta última parte dice, ay, cuando dice, se da cuenta entre el arpa y el pájaro, dice, ay, pensé. ¿Cuántas veces el genio así duerme en el fondo del alma? Acá ya se está refiriendo a la persona. Y una voz como Lázaro espera que le diga, levántate y anda. Entonces yo te digo, alumno de segundo año, levántate y anda. Y compónme un cuento. Escríbeme una leyenda. Escribe una carta sentida imaginariamente a tu ser querido. Entonces yo me levanto y digo, voy a componer, voy a escribir. Ahí, ¿ves? Entonces, este texto, mis queridos alumnitos, es de comparación. Muy bien, por ahí, Arthur. Hay un puntito a Arthur, hay que ponerle, Gabriela. Entonces, ¿por qué? Porque aquí el arpa, el canario y nosotros que también tenemos, solo que lo tenemos dormido. Solo que está ahí dormido en el fondo, pero alguien nos va a decir, el profesor de literatura ha dicho, levántate y anda y echa a imaginarte eso y compónme una poesía, ejemplo. Colorín colorado, mis queridos alumnitos, la clase ha terminado referente a los textos literarios. Entonces, quiero que ahora sí usted ya sepa diferenciar los textos literarios. Claro, hay bastante artes, composición, echa a imaginar todo lo que tienes aquí y escribe. Claro que en la primera no te va a salir, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta. Por eso los escritores cuando comienzan a redactar en su computadora, tienen que borrar, tienen que retroceder, tienen que corregir y al final dicen, no, esto no vale, voy a volver a hacer. Y así van saliendo las composiciones. Entonces, texto literario, mis queridos alumnitos, no es cualquier cosa, por eso es un arte. Es como cuando, por ejemplo, al escultor, a cualquiera le dice, a ver, vamos a darle hoy día ¿a quién? A Josep Polonio. Le vamos a dar una roca, un mármol, y tú ya sabrás qué hacer. Imagínate tú. Y él va a decir, con esta piedra, con este mármol, ¿qué voy a hacer? Entonces comienzas a agarrar un cincel y un martillo, una comba, y vas dando forma, ¿no? Y va. Y de repente en la primera no te va a salir, en la segunda vas a romper, etcétera, hasta que si tú tienes esa condición de que te gusta la escultura, pero si no también, pues no, profesor, eso no es lo mío, ¿no? Porque para eso hay que tener un don. Ahora sí. Pero todos sí pueden componer, aunque sea empíricamente. Bien, mis queridos alumnitos, esto vendría a ser la clase del día de hoy. ¿Cuál ha sido la clase del día de hoy? Todos repitan. Textos literarios. literarios. Entonces no hay que confundir cualquier texto con el texto literario. Ojo, porque ya tú sabes perfectamente qué es un texto literario. Muy bien, mis queridos alumnos, entonces la clase es hasta el día de hoy.